distancia los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, seguimos en este itinerario de transformación en Dios mismo. Hoy el tema que he escogido es el ayuno de uno mismo, porque en realidad la Cuaresma nos invita al ayuno, pero no para entrenarnos en nuestras capacidades, para subir en autoestima de lo que soy capaz por Dios, sino que más bien nos dice el Papa en la Cuaresma del 2009, en el mensaje para la Cuaresma, que el objetivo del ayuno consiste en cumplir la voluntad del Padre Celestial. El verdadero ayuno tiene como finalidad comer el alimento verdadero, que es hacer la voluntad del Padre, como dice Jesús en Juan 4:34. Si por lo tanto Adán desobedeció la orden del Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con el ayuno el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en su bondad y en su misericordia. La práctica del ayuno está muy presente en la primera comunidad cristiana. También los padres de la Iglesia hablan de la fuerza del ayuno capaz de frenar el pecado, de reprimir los deseos del viejo Adán y abrir en el corazón del creyente el camino hacia Dios. Entonces, ¿cuáles son esos deseos del viejo Adán? Tenemos dentro una rebeldía. No queremos aceptar que no tenemos poder, que nosotros no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos o de cambiar a los demás, que nuestras estrategias básicamente no sirven para nada, que el único que tiene poder es Dios y que nosotros solo podemos participar de su poder. Hay un psicólogo maravilloso que se llama Rudolf Allers, católico, que decía que todos los seres humanos, por esta voluntad de poder, esta rebeldía contra nuestra propia esencia de criaturas, de hijos, tenemos un carácter neurótico. Este carácter neurótico, que es parte de todos los que tenemos una naturaleza caída, surge, dice Allers, del intento supercompensatorio del complejo de inferioridad a través de la voluntad de poder, que tiene como meta el sentimiento de superioridad. El neurótico es una persona que tiene fines ficticios, que vive en una mentira existencial. Cuando leo a Allers me parece estar oyendo al Papa Benedicto XVI. Hay una sublevación contra sus límites, contra vivir para Dios. Quiero vivir en realidad para mí mismo. Esta rebelión es la causa de nuestros constantes malestares internos. El ser humano vive molesto, vive frustrado, tiene un malestar que lo acompaña a uno desde que amanece. Y es porque hay una inautenticidad, le llama Allers. El Papa Benedicto le llama un deseo de crearse otro yo. Entonces hay una rebeldía contra el orden de la existencia y no nos damos cuenta de que tenemos esa rebeldía. No se nota, parecemos como muy sanos, pero en realidad no aceptamos que somos criaturas limitadas. Y dice que en realidad la neurosis de no tener a la voluntad de Dios como alimento, sino hacer de la propia voluntad un monumento, pues se manifiesta en diferentes trastornos. En realidad, la única manera de ponerle freno a esta rebeldía es justamente con la humildad, con el amor, cambiar este deseo de poder, este deseo de control, este deseo de que las cosas ocurran como yo lo tengo pensado. Es que es un plan tan increíble que yo me tracé desde por la mañana. ¿Por qué no puede pasar así? Los demás deberían entender. Esta voluntad
de control, esta voluntad de poder, solamente se cura con la voluntad de comunión, con la santidad y luchar contra lo que él llama el déspota sombrío del yo, ¿no? Este yo que me da látigo porque yo no me comporto a la altura, que le doy látigo a los demás porque no se comportan a la altura. Y habla él, Allers, de lo mismo que habla el Papa, que es la verdad. El católico es el que está en conversión hacia la verdad de que yo no soy el que sé qué es lo que debería pasar. Y nosotros, con esta rebeldía contra Dios que es oculta, tenemos estos deseos incluso de que Dios haga lo que nosotros pensamos que debería ser. Hay una espiritualidad que da vueltas alrededor de pedirle a Dios que se haga lo que yo considero que debe hacer. Y oro, y oro, y oro, y todo el tiempo es pidiéndole a Dios, soplándole al oído que haga lo que yo creo que debe hacer. Entonces aquí la neurosis llega al tope. El Papa nos dice que el ayuno no es simplemente una medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo o de la mente, sino que es una terapia para curar todo lo que nos impide conformarnos a la voluntad de Dios y confiar de manera audaz en Dios. Es un freno a vivir para nosotros mismos y a vivir para Dios, para el plan de Dios. Que yo no es que desconozca completamente, porque la fe no es irracional, pero yo simplemente comprendo que Dios es Dios, que yo soy una simple criatura, me tengo que guardar de mí misma porque yo no soy Dios. Entonces hay que mortificar este egoísmo, a este yo sabelotodo que constantemente se quiere meter en la vida de los demás, decirles cómo vivir y volver entonces a la humildad, al amor y a la verdad. En estos días hacía yo los mandamientos del neurótico y obviamente no me salieron solamente 10, sino varios. Entonces los voy a leer. Dice así: amarás tu voluntad con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo que la honre. Te angustiarás por todo lo que no puedes controlar. Fíjense, la angustia hace parte de esta voluntad de poder. Uno cree que si yo me angustio bastante, tengo algo de control sobre la situación. O sea, mi angustia sirve para algo. Esa es una ilusión ficticia del neurótico. La angustia no sirve para nada, pero inconscientemente es como mi contribución al problema. Yo contribuyo angustiándome. Eso es lo que piensa el neurótico. Analizarás a tu prójimo y no a ti mismo. Favorita, ¿no? Dedicar la mente no a la oración y al ayuno de mí mismo, sino a darle rienda suelta a esto que el Papa llama los deseos del viejo Adán. El viejo Adán que no solamente cree él mismo que puede ser como Dios, sino que yo le tengo que decir a los demás. El neurótico es este supervisor general de la humanidad que le dedica tiempo a analizar a su prójimo, pero no a sí mismo. Obviamente. Culparás a tu prójimo y a las circunstancias de todas tus desgracias. Es decir, en vez de decir, oye, ¿cuál es mi contribución a este problema que está sucediendo entre mi prójimo y yo? Es a culparlo, a juzgarlo, a condenarlo. Y eso hace parte de la enfermedad de la ira. La ira es una forma de expresión de ese juicio contra el otro. Yo me pongo iracundo porque es que yo tengo la razón, porque es que tú estás mal. Y entonces yo tengo todo el derecho de sentir ira contra ti, incluso de expresarla. Este es un acto de absoluto orgullo. Yo estoy bien y tú estás mal. Y entonces yo me lleno de ira contra ti. Ese también es uno de los mandamientos del neurótico. Justificar la ira. Entonces yo culpo a mi prójimo de que yo me puse iracundo. Es que si no hicieras eso, siempre me pones de malas. Y en realidad yo tengo otras opciones como cristiano. Yo como cristiano no puedo juzgar al otro. Es más, Jesús me lo pide de todas las formas. Pero por alguna razón misteriosa, el viejo Adán cree que esa es su contribución al mundo, ¿no? Quedarás bien con todos.
Entonces no puedo poner límites, o si hay un neurótico en la casa, porque hay diferentes tipos de neurosis, ¿no? Está el neurótico que quiere siempre complacer y está el neurótico que quiere que siempre lo complazcan. Entonces el que siempre quiere complacer para quedar bien, entonces a todo el mundo lo tiene a raya, ¿no? Cuidado, no vayan a molestarlo, que se pone bravo, cuidado, que se pone a beber, entonces nadie lo moleste porque es nuestra culpa que beba, cuidado, siempre como haciéndose responsable de las decisiones emocionales de los demás. Quedarás bien con todos. Ese es otro mandamiento del neurótico y creemos que eso tiene algún tipo de valor. O sea, quedar bien contigo, ¿en qué contribuye a la humanidad? Contribuye a mi egoísmo, porque yo quiero sentirme bien de que tú me quieres. Estoy pensando en mí, pero eso es mi objetivo, eso no es la voluntad de Dios necesariamente. Entonces, qué bueno sería hacer un ayuno de quedar bien, y más bien hacer lo que Dios me pide. Qué bueno hacer un ayuno de analizar a mi prójimo y no a mí mismo. Qué bueno hacer un ayuno de ira, es decir, hacer ayuno de juicios y de condenas. Sigo con mis mandamientos del neurótico. Te enojarás si los demás no hacen lo que esperas o si en la realidad no sucede lo que esperas, ¿no? Se te adelanta el que tiene la necesidad de llegar de primeras por el carril y entonces yo tengo que enojarme. Es que obvio, o sea, me tengo que enojar, es mi contribución. Entre más me enoje, más siento que tengo el control de algo. Porque la tristeza, alguien triste como que no tiene mucho poder de nada, pero si yo me pongo bien enojada, entonces a lo mejor hago que suceda lo que yo espero, porque es que lo que yo espero es la verdad escatológica. Calcularás cuidadosamente tus palabras y acciones para controlar a los otros y a las circunstancias según los objetivos. El neurótico es por lo general alguien que vive tenso, alguien que vive del cálculo, de la estrategia, o alguien que no vive de ninguna estrategia, porque eso también es una estrategia. O sea, que dejo que me lleve la voluntad de los demás. Yo no existo, en realidad los demás saben más que yo. Eso también es neurosis. Entonces, ese vivir del cálculo, es que yo me caso contigo porque es que tú tienes todas estas cosas que me ayudan, es que eso me añade a mi vida, me suma a mi vida. Cálculo, no amor, cálculo. Evitarás todo sentimiento difícil en ti y en los demás. Ayuno de emociones, eso no es humano. Cuando vemos cómo es Dios, Dios se manifiesta como un Dios emocionado, lleno de emociones, apasionado, diría el Papa Benedicto XVI. Dios no es el Dios de los estoicos griegos, impasibles, que no siente nada, que no tiene ninguna pasión realmente por nada, sino el total equilibrio del nirvana, en donde nada me afecta. Dios se afecta. Dios es un Dios que siente, pero por alguna razón los seres humanos creemos que sentir es como perder el control. Yo tengo que mejor mantener los sentimientos a raya. Y a veces en las familias cuando los sentimientos se mantienen a la raya, entonces lo que prima es la ley, el control, las normas. Pero nadie siente nada. Todo el mundo es el puro deber. El deber reina en esta casa, la responsabilidad. Pero todos somos unos sin emociones, que eso es como animal, ¿no? O sea, es como que no me deja ser verdaderamente humano. En realidad, el neurótico más grande es el que no sabe sentir, el que tiene miedo a sentir, el que no sabe qué hacer con sus sentimientos y emociones. Y entonces vive defendiéndose de las emociones y vive todo el día tensionado porque es que no puedo sentir tristeza, porque es que no puedo sentir... Los sentimientos nos dicen algo, nos dicen que la vida tiene valor, que uno está implicado en ese valor y que las cosas duelen, que las cosas alegran, que las cosas nos ponen tristes. Incluso San Pablo dice, tener los mismos sentimientos de Cristo. El cristianismo no es una vida estoica, sin sentimientos. El neurótico es el que trata, no pasó nada, pero ¿por qué te afecta? No pasó nada. Si hay personas que sufren más que tú, si Cristo sufrió más que tú como ¿por qué sufres? Es siempre esa invalidación del sentimiento. Evitarás todo sentimiento difícil en ti y en los demás. Todo es puro racionalismo, ¿no? Racionalizar el sufrimiento para no sentir. Y la otra es, justificarás lo que sientes, piensas y haces. Yo soy así, y así siento, así pienso y así actúo y te friegas. Así me conociste y así te aguantas. El que no tiene ayuno de ponerle sus sentimientos, pensamientos y acciones a Dios para que Él, para discernir
cuáles son los sentimientos de Cristo, sino darle rienda suelta a todo lo que yo quiero pensar, a todo lo que yo quiero hacer, a todo lo que yo quiero sentir. Yo tengo derecho, y aquí nadie más tiene derecho. Yo tengo derecho a imponerle a los demás lo que yo pienso, lo que yo hago. Todos tienen que pensar como yo, todos tienen que actuar como yo, todos tienen que ser igual de responsables que yo, todos tienen que ser igual de perfectos que yo. Serás perfecto es el mandamiento tal vez primero del neurótico. El perfeccionismo que es una obsesión tan difícil de curar como el alcoholismo o la adicción a las drogas. Qué cosa tan destructiva el perfeccionismo. Y nadie viene a terapia por perfeccionista. Es como tan bonito ser perfecto, ¿no? Es tan bonito, la casa se ve tan bien, y todos se ven tan cultos, tan ordenados, tan educados, y todo el mundo reventado por dentro, pero aquí todo es bonito porque todo es perfecto. Y hay perfeccionismo en las cosas, hay perfeccionismo en las actitudes, el no permitirle a un niño ser niño, sino pretender que sea adulto desde los 5 años. La intolerancia a la niñez es uno de esos perfeccionismos favoritos del adulto colombiano. El perfeccionismo en lo que los demás piensan, hay que pensar con rigor, exactamente como yo digo. El perfeccionismo del orden, ese perfeccionista interno que me critica a la minucia cada error que cometo. El neurótico tiene el mandamiento de temerás cometer errores. Es una aversión al error. Entonces yo mejor ni me muevo porque me equivoco, mejor que los demás decidan por mí. ¿A dónde me voy de vacaciones? Entonces, por el temor de equivocarme, temor neurótico a equivocarme, yo prefiero que los demás me digan dónde irme de vacaciones. ¿Serás autosuficiente? Ay, no, que no se note que necesito de nadie, ¿no? Yo voy sola, yo no molesto a nadie, serás autosuficiente. El que quiere ser autosuficiente es absolutamente inhumano porque ni Dios es autosuficiente. Conservarás y alimentarás tus resentimientos de por vida. La fe en nuestros mecanismos para protegernos. Si yo tengo resentimiento contra ti, yo tengo la fórmula para defenderme de ti. Yo tengo la fórmula para mantenerme a distancia. Yo me protejo. Creo en que yo me puedo proteger. No es Dios el que me protege. Soy yo quien con mis mecanismos de defensa, el odio, el rencor, el juicio, el resentimiento, el victimismo, la culpa, la vergüenza, yo creo en esto. Y si yo creo en esos rasgos del carácter neurótico, entonces cuanto más creo en todos esos mecanismos, tanto menos creo en Dios. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O le creo a mi ira, o le creo a que tengo que aceptar que soy impotente, incapaz ante el otro y ante mí mismo. Pero el neurótico, el que no reprime esos deseos del viejo Adán, cree que yo puedo cambiar a los demás, que yo puedo controlar el resultado de mi trabajo, que yo puedo controlar el destino de mis hijos. Y tengo confianza y voy a aprender las estrategias de cómo controlar la vida de mis hijos. Y le pongo fe a las estrategias, no al entregarme como un niño incapaz y dependiente en los brazos de Dios que tiene las riendas del mundo en sus manos. El viejo Adán neurótico no puede soltar las riendas y entregárselas a Dios. Las toma con todas las fuerzas de su corazón y tiene las riendas de su hogar y las riendas de su empresa y las riendas de su vida bien agarradas y vive absolutamente estresado, angustiado, atemorizado, muerto del miedo y le cree a esas cosas. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el ayuno es no comer carne o no sé, no hablar tanto o ir más a la iglesia. Pero hay que hacer ayuno de todas estas estructuras de la personalidad del viejo Adán, que es absolutamente neurótico. Intentarás ocuparte de otros y esperar que ellos se ocupen de ti, con todo lo que hice por ellos. Y así es como me pagan. Favorita del neurótico. Yo me sacrifico por ustedes para que en mi vida adulta ustedes me vengan a visitar todos los sábados y me llamen por lo menos todos los días. Porque yo me ocupé de ustedes
pero pensando en ¿quién? En mí. Bueno, estos son algunos de los mandamientos del neurótico, que en realidad no es nada comparado, no son 10, son bastanticos. La impaciencia, la autocrítica, el rechazo de uno mismo, el combate del yo, la cantaleta, todos estos son lo que el Papa le ha llamado los deseos del viejo Adán, perfeccionista, que le crea a su perfeccionismo y a sus estrategias perfeccionistas. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a mortificar nuestro egoísmo, a dejar la negación de nuestra neurosis. Eso sería como lo primero, ¿no? Porque es como uno simplemente es perfeccionista y eso es como tan bonito, pues entonces yo no estoy en el cartucho bebiendo de manera incontrolada. Yo simplemente me pongo iracunda de manera incontrolada, pero pues eso lo hacen todos los adultos. A los niños no, eso sí, una pataleta no te la aguanto. Ah, pero el adulto sí puede ser pataleta desde que amanece, ese sí no tiene problema. Entonces le damos rienda suelta, tenemos estas borracheras secas de obsesión. Obsesión porque la fila vaya rápido. Obsesión porque los taxistas conduzcan como yo pienso que deben conducir. Obsesión porque los demás cambien, porque es que todos podemos cambiar. ¿Y qué pasa? Que la gente tiene derecho a no cambiar. La gente tiene derecho a odiarte. La gente tiene derecho a que les caigas mal. La gente tiene derecho a no ser agradecida. Y si tú crees que tienen que ser diferentes y que no tienen derecho a ir a su ritmo, en su camino a la santidad, y yo tengo que pedirle a Dios que hoy mi hijo se convierta de esta manera. Dios mío, escúchame. ¿Cuánto te lo llevo pidiendo? Caramba, los deseos del viejo Adán. Sin embargo, Dios no está apegado desordenadamente a nosotros ni a nuestras neurosis. Hay que controlar los apetitos de la naturaleza debilitada por el pecado original, cuyos efectos negativos, estoy leyendo al Papa, afectan a toda la personalidad humana. Permanezcamos vigilantes ante los rasgos de nuestra personalidad. Ningún mandamiento dice vivirás mal y vivirás resignado a vivir mal. Dios puede alejar de nosotros todo lo que no somos y darnos el don de nuestro yo auténtico, que está muy lejos de ser el yo neurótico del viejo Adán. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Te entrego mi cuerpo. Pero si yo me vuelvo también una persona demasiado tolerante, demasiado, como dijera yo, como que todo lo acepto en una familia, ¿esa familia funciona bien? En el desarrollo humano hay dos momentos. Primero, mi madre o la persona que hace de madre me ayuda a reconocerme a mí mismo. Y luego, poco a poco, voy siendo capaz de reconocer a los demás. Entonces, cuando en una familia, por ejemplo, ha habido mucha exigencia a los niños de ser adultos muy rápido, y no han podido crecer sintiéndose a sí mismos y sintiendo que también tienen deberes, pero también tienen derechos, y que el amor no anula, entonces la persona se vuelve permisiva. La persona se anula y vive es para permitir que los demás hagan lo que ellos quieren con ella. Una forma de neurosis, ¿verdad? Porque es un ayuno exagerado de sí mismo, en donde la persona ya desaparece. En el programa pasado hablábamos de eso, del yo destruido. Por ejemplo, en Colombia es muy común. En el machismo, las niñas tienen que, bueno, ya creo que ya no pasa, pero antes sucedía que inmediatamente tenían que hacerse cargo de otros. Las familias eran más numerosas, los mayores cuidaban muy rápidamente a los más chiquitos, las niñas ayudaban en la casa inmediatamente, y los padres, como eran tan disociados de sus propios sentimientos, eran muy poco lo que podían estar presentes para los niños, y los niños no podían vivir su infancia, sobre todo las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos casos la persona no se siente a sí misma y permite todo, porque en el fondo
necesita ser reconocida, no ha sido reconocida. Entonces, sirviendo a los demás en un completo ayuno de sí mismo, en un olvido neurótico de sí mismo, cree poder controlar, ser aceptada, ser estimada. Eso es una forma de neurosis, ¿no? Un olvido de sí mismo que no es virtud, sino enfermedad. Tenemos un WhatsApp de voz. Doctora, muy buenos días. Solamente estaba escuchando como las características de esta persona, de ese carácter de la persona, y realmente yo decía, Dios mío, necesito ayuda. Entonces, qué rico que nos pudiera decir cómo luchar con ese hombre viejo, con ese hombre viejo como Adán, los que tenemos ese carácter o esa personalidad, desafortunadamente, no sé si se puede decir enferma o errada. Yo le agradezco porque sus programas me ayudan muchísimo. De verdad que le agradecería muchísimo que me pudiera dar un aliciente, decir de pronto cómo trabajar. Dios le bendiga. Muchas gracias. Tan linda, mira, pues el programa lo puedes escuchar siempre en Facebook, en la página de Facebook de la Radio María, o se pueden siempre pedir también los programas grabados. Mira, lo primero es empezar a tomar conciencia de esta personalidad neurótica que hace parte de todos los que estamos con una naturaleza caída. O sea, los únicos que no eran neuróticos eran María y Jesús. Seguramente San José tampoco, pero nosotros sí, todos lo somos. Entonces lo primero es empezar a tomar conciencia de que este viejo Adán, esta enfermedad en donde yo pretendo ser como Dios sin Dios, en esta angustia, en todo esto no soy yo. Y yo puedo tranquilamente como tomar distancia y buscar ayuda. Esto a veces uno no puede solo. Qué rico es encontrar que en las parroquias se formaran grupos en donde se trabaja justamente este tema fundamental, porque nos falta muchísimo para tomar conciencia de que el pecado no es simplemente transgredir una norma moral, es toda una personalidad construida desde este deseo de superioridad, desde este deseo de yo controlar, ser amado, estimado, forzar soluciones. Lo primero es tomar conciencia. Si yo no tomo conciencia de este Adán neurótico, él vive por mí y gobierna mi vida. Entonces, empezar a tomar conciencia es fundamental y a veces se requiere ayuda terapéutica. Felicitándola por traer ese tema tan interesante que poco se escucha en la parte religiosa. Sí, yo siempre fui una admiradora del Papa Benedicto cuando vi que él empezaba que hay que trabajar también la personalidad. Y me parece pues interesantísimo porque, como usted dice, el pecado no es solo lo que pensamos que es. Todo eso que está dentro de nosotros, que nos hacemos esclavos de los unos, que hacemos esclavos a los otros, de nuestros caprichos, de nuestros intereses, de tanta cosa banal, ¿sí? Y entonces pues nos convertimos en, como dice, el hombre es lobo para el hombre. Es muy interesante, doctora. Ojalá que pueda profundizar más en otros temas sobre ese mismo. El Papa siempre ha puesto el dedo en esa llaga de que es una personalidad completica y que uno cree que uno está bien porque, no sé, como le digo, no tiene unos vicios o unas caídas así terribles, pero tiene un perfeccionismo, explota uno de ira, quiere controlar a los demás y uno cree que eso es normal. El Papa la llama como un engaño común, en donde como todos lo hacemos parece que así fuera la verdad y la sanidad. Doctora, muy buenos días, le hablo aquí de la ciudad de Bogotá. Doctora, ¿tiene uno que soportar al neurótico? Me pregunta, porque pues desafortunadamente en mi familia es mi hijo y lo que usted dice, no le hablemos porque de pronto no, está, ya dice o todo. Entonces, ¿cómo puedo seguir este camino, doctora? Por favor, usted me puede dar una indicación de cómo quitarle eso, cómo acercarme a él. Gracias, doctora. Sí, desafortunadamente la neurosis son unas enfermedades familiares. Hay dos formas de neurosis, bueno, muchas formas, pero más o menos en general está el que se cree Dios y que todos le tienen que rendir culto, que se tienen que aguantar, y los que creen que de alguna manera le tienen que hacer caso y rendirles culto y andar como honrándolos para que no se pongan bravos. Y estas personas se mantienen la enfermedad juntos. A mí me encanta el Papa Benedicto XVI porque es la primera persona que yo le he oído decir
que el perdón no significa tolerar el mal. Es decir, nosotros no somos nuestras neurosis. Las neurosis son una personalidad creada desde este deseo compensatorio de ser superiores o de ser inferiores. Es la otra cara. El Papa dice, amor no es hacer como si no pasara nada. No es alimentar nuestras enfermedades. Si yo voy en contra de la enfermedad de otra persona, no le estoy haciendo daño a la persona, le estoy haciendo daño a la enfermedad. Y nosotros confundimos, creemos que yo soy mi enfermedad, que esto que yo veo aquí en el otro es que él es así. No, él tiene una enfermedad que tiene esta cara y yo no tengo que acolitársela. Yo no tengo que rendirse culto, yo no me lo tengo que aguantar. Entonces uno se tiene que poner límites a sí mismo. Primero, de que hay gente que a lo mejor nunca cambie. Este tipo de personas que son como dioses, a las que todo el mundo tiene que rendirle culto, por lo general son las que menos piden ayuda. La mayoría de las personas son como usted que me acaba de llamar y dice, ¿qué hago con esta gente? Y entonces empieza un trabajo con estas personas que de alguna manera han contribuido a que esta neurosis de ser Dios y que otros me rindan culto ha podido germinar. Sin embargo, estas son cosas que vienen de muy atrás. Una cosa importante, yo no la causo, yo no la puedo controlar y yo no la puedo curar. Yo no me puedo pasar detrás de una persona así o de cualquier tipo dándole la cantaleta, porque entonces yo estoy creyendo que yo tengo el poder para sanarla. Y entonces yo me vuelvo una neurótica pensando que todos pueden cambiar y que lo van a cambiar si yo los ayudo. Esa es una neurosis de salvador. Hay personas que tienen neurosis de salvador de los demás y que los demás de mí necesitan. No, los demás necesitan a Dios. Y yo tengo que ponerme límites. Es decir, bueno, la gente tiene derecho a vivir mal, pero no conmigo. Oye, ¿quieres vivir así? Bueno, pero tú haces tu vida y yo no tengo que vivir contigo. Hay un pecado que es la falsedad del amor, en donde el amor es aguantarse todo. No, Dios no se va a aguantar a todos. Hay algunos que no entran. Si tú no quieres vivir bien, oye, pues no vivas acá. El amor es acompañarte y acompañarnos en el camino de sanación de nuestras neurosis comunes, porque todos estamos neuróticos. Todos tenemos complejo de Dios. O el que quiere que lo sirvan o el que quiere salvador de los demás. Los dos tienen complejo de Dios. Y los dos confían en sus estrategias. Yo te doy cantaleta, te voy a dar cantaleta y cantaleta hasta que por fin, porque es que yo confío en mi cantaleta. Neurosis. Hay que hacer un trabajo tanto en la familia y sobre todo, como te digo, las personas que tienen complejo de Dios y que exigen que los demás les rindan culto, por lo general nunca buscan ayuda y lo que quieren lograr es que tú te desestabilices, o sea, compartir contigo su inmensa amargura, porque en realidad es gente muy amargada, gente siempre insatisfecha, porque obviamente los que le rinden culto nunca dan la talla, entonces siempre se están quejando de todo el mundo y siempre son víctimas, y siempre te van a hacer sentir culpable, van a provocar tu ira y van a provocar tu ansiedad, y eso hay que dejarlos que ellos vean que la responsabilidad de su curación la tienen ellos y no estar compartiendo responsabilidad. Yo no tengo la responsabilidad de que tú te sientas bien. Yo no tengo el poder de que tú te sientas bien. ¿Te quieres sentir mal? Pues siéntete mal, pero no conmigo. Yo me voy a hacer otra cosa. Cuando empieces a gritarme, yo me voy a salir. Cuando empieces a quererme controlar, chao. Ponerme límites a mí. ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo que es impermitible? Y ponerme en serio a curar mi neurosis de salvador, mi neurosis de que los demás son los peores que yo. Y para eso, pues está toda esta terapia católica que tiene que ir hacia liberarnos de esa esclavitud de las obsesiones, de cualquier tipo de obsesión. Hemos llegado al final del programa. Le agradezco mucho a las personas que llamaron. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Te traigo mi ofrenda, lo que nunca pude pronunciar.